Hola, estamos aquí de nuevo. Me he traído otra vez a Fran, le he secuestrado un poquito, porque el otro día estaba leyendo el temario y claro, yo he hecho el curso y entiendo mucho de lo que pude leer en ese dossier, pero pensando un poco dije, jolín, hay gente que no tiene ni idea de qué es Cábala, que no tiene ni idea de qué pone en el dossier y le he pedido a Fran, me lo he traído, para que hoy nos desgrane el temario. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues nada, Cobre, encantado de estar aquí contigo y de seguir hablando de la cábala, que es lo que a mí me gusta, que es lo que a mí me mueve y es mi misión. Y todas las dudas que la gente pueda tener en relación a la formación, al contenido del temario, pues aquí estoy para resolverlas. Qué bien, me alegro un montón. Vale, yo he sacado extractos porque obvio no podíamos desgranar todo el temario, sería demasiado. Y lo primero que me ha llamado la atención es una frase o un concepto que tienes en definir qué es cábala y qué no es cábala, Fran. Ajá. Bueno, vamos a ver. Lo que hay que, porque quizá mucha gente ha ido acerca de la cábala, del concepto de la cábala, ahora mismo pues es verdad que está muy de moda y que hay pues muchas escuelas o de alguna manera es un resurgimiento y eso también tiene que de alguna manera darnos pistas de que cuando algo resurge de una manera tan espontánea es que ese movimiento está también inspirado por determinadas fuerzas que de alguna manera nos quieren traer la revelación, nos quieren traer la verdad, con lo cual eso ya es algo que nos llama la atención, ¿no? O debería llamarnos la atención. Pero la cábala, para entenderlo bien, para las personas que no conocen el concepto, lo que sí no es una religión, no es una doctrina, no es un dogma de fe, ni es una filosofía. ¿Sí? O sea, no es ninguna de esas cosas. Claro, entonces tiene que ver con la espiritualidad y está en el entorno de la espiritualidad y entonces, claro, nuestra mente quiere darle forma, quiere darle orden, quiere etiquetarlo, quiere de alguna manera definirlo y nosotros lo que te podemos decir es que la cábala es la experiencia de la revelación. ¿Sí? Entonces la cábala nos conecta con, vamos a decir, un conocimiento, nos conecta con una experiencia que nunca es una experiencia racional, que no es una experiencia mental, obedece más al campo de la sabiduría y obedece más al campo de la luz y obedece más al mundo del corazón, porque a la sabiduría se accede a través del corazón, se accede a través de la certeza, y la certeza no está aquí, la certeza la encontramos a este nivel, al nivel de la percepción y de las sensaciones, por tanto, diríamos que es la experiencia de la certeza, la experiencia de la revelación y la experiencia de la mente iluminada y de la conciencia iluminada. ¿Sí? Y eso al final lleva al practicante de la cábala a la comprensión, a la epifanía, a la revelación por sí mismo y no a través de tener que aprender un precepto espiritual a partir de seguir un dogma de fe, de seguir una doctrina, la filosofía de algo que ha creado un tercero. ¿Sí? Que normalmente cuando es una doctrina, una filosofía basada en un conocimiento puro, pues seguirla es una maravilla porque nos ayuda, nos da pautas y si otros han hecho el camino, pues nos abre a nosotros también la posibilidad de poderlo caminar. Pero al final seguimos la percepción que ha tenido otro ser humano. De lo que se trata es que con la cábala aprendamos a ser nosotros medios para alcanzar el conocimiento y la luz de la revelación, ¿sí? Por nosotros mismos. Eso sería lo que es y lo que no es cábala. ¿Eh? Vale, muy guay, me gusta. He seguido mirando y ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención para poder explicárselo a ellos. ¿Y qué significan los senderos en nuestro estudio, en nuestra cábala? Vamos a ver, mira, el tipo de cábala que nosotros enseñamos en el centro tiene el nombre de psicoterapia cabalística y lo que hacemos es trabajar un tipo de cábala
que sea práctica, es decir, que utilizamos un conocimiento ancestral, un conocimiento de sabiduría ancestral antiquísimo, y lo adaptamos a nuestros tiempos, lo hacemos práctico, porque al final lo que las personas necesitan es una transformación real, o sea, que puedan manejarse con una herramienta que les lleve a una realización práctica y que no se quede todo en una teoría, que no se quede todo en un conocimiento que lo único que hace es llenar espacio en nuestra mente, pero al final no nos lleva a un cambio, ¿sí? Por tanto, ese concepto de psicoterapia nos lleva a la comprensión de entender que nuestros neurosis, todas nuestras estructuras neuróticas, son resultado de un plan de alma que nosotros nos hemos diseñado. Entonces diríamos que yo sea una persona que he tenido que experimentar situaciones traumáticas que me han llevado a tener complejos, baja autoestima o miedos, por decir 3 o 4 cosas de las más comunes, forma parte de mi plan de alma. Y para entender bien cómo se configura nuestro plan de alma, a través del cálculo que hacemos con el método que trabajamos, se nos revela que en esta vida nosotros transitamos 3 senderos fundamentales. Dentro de los 22 senderos que hay en el árbol, transitamos 3 senderos. Para que la gente lo entienda, un sendero es un proceso iniciático, es un viaje iniciático que contiene ese sendero, y aunque nosotros realmente hay que entender que hay 22 senderos, porque en el árbol son 22 senderos, pero hay que entender que nosotros en esta encarnación recorremos fundamentalmente 3 de esos senderos, ¿sí? Y significa que nuestro plan de alma va a estar conformado por los procesos iniciáticos que están contenidos en esos 3 senderos, ¿sí? Y adaptados evidentemente a nosotros. Pero claro, el transitar esos senderos, hay que entender que cada sendero como proceso iniciático tiene un aspecto iluminado y otro aspecto retrógrado. ¿Qué significa? Que para poder alcanzar el aspecto iluminado, nosotros el programa iniciático, como en las películas, ¿no? En las películas de aventuras, en las películas épicas, siempre pasa lo mismo, una situación de conflicto, una situación de lucha, el héroe se ve enfrentado al antihéroe, se ve enfrentado a una serie de situaciones y retos, y al final, después de todo un proceso y todo un viaje, acaba alcanzando, digamos, pues la luz o el éxito o el proceso, digamos, de transición, y acaba alcanzándose a sí mismo o alcanzando un logro de luz. Bueno, pues esto es exactamente igual. Dentro de cada sendero está contenido un arquetipo iniciático de evolución y de aprendizaje, y entonces lo que hacemos es calcular a través de un método muy preciso, y además que es no solo preciso, sino absolutamente eficaz en cuanto a que coincide perfectamente con la historia de nuestra vida. Aprendemos a calcular qué senderos, o sea, por tanto, qué historias iniciáticas nos hemos diseñado nosotros para esta encarnación, ¿sí? Y eso, claro, nos da una revelación, nos da un conocimiento y ¿ves lo que decíamos antes? Lo que nos abre es un estado de conciencia iluminada que permite entender por qué hemos tenido que vivir todo lo que hemos vivido. Y por tanto, si entendemos cuál es el proceso iniciático que nos hemos diseñado, también comprenderemos cuál es el antídoto que está contenido dentro de ese viaje iniciático. ¿Cuál sería nuestro antídoto? En realidad, el antídoto es siempre vivir la mejor versión de nuestro propósito. En relación a los senderos, sería, por tanto, aprender a entender cuál es el aspecto iluminado que está contenido en ese sendero. Por tanto, ¿cuál sería el antídoto de ese aprendizaje iniciático? Sería el destino iluminado que nosotros nos hemos diseñado, ¿sí? Y ahí es donde vivimos nuestra mejor versión. Y esto es lo que el alumno va a poder calcular, va a poder trabajar y va a poder entender sobre su propia plan de alma. Vale, o sea, se estudian todos los senderos y luego se estudia el método para que yo haga los míos, aplique Claro. los míos. Claro, tú puedes calcular los tuyos, pero claro, con el método que yo enseño a mis alumnos, lo que hago es prepararlos profesionalmente. Ya sabes que el instituto además ha desarrollado una aplicación informática que es exclusiva nuestra, por el cual, poniendo el nombre, apellidos y fecha de nacimiento,
de la persona a la que le está haciendo el estudio, ya le hace el cálculo de manera automática, puede acceder desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet y ahí puede interpretar los senderos de esa persona. Y nosotros enseñamos o profesionalizamos al alumno para que luego el alumno pueda abrir su propia consulta de consultor cabalista, ¿sí? En realidad el título es el consultor cabalista, consejero espiritual y del alma. Y yo tengo muchísimos alumnos que están trabajando ya a tope, incluso tienen muchas más consultas que yo y están, vamos, tienen muchísimo éxito porque este método lo que sí tiene es que es preciso y es absolutamente coincidente con las experiencias de vida que las personas tienen, con lo cual siempre produce ese efecto de wow, como diciendo, ostras, pero si me estás explicando mi vida, me estás explicando todo lo que he experimentado, ahora entiendo por qué lo he vivido. Vale, yo soy una de esas alumnas que no hago más estudios que tú, pero que sepas que he estado mucho tiempo haciendo. Ahora estoy de mamá, pero bueno. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. A ver, hablo como si no supiera, pero yo sé. La edad de transformación. ¿Te parece que les demos una pista para que cada uno calcule su edad de transformación, que es muy fácil, y puedan ver si en ese momento hubo algo importante? ¿Qué es la edad de transformación, Fran? Pues mira, la transformación es una fecha en nuestro plan de vida, nuestro plan de alma, en el que termina un periodo de aprendizaje que va desde el momento del nacimiento hasta esa fecha en concreto, y en esa fecha en concreto es donde empezamos realmente a experimentar todos los aspectos de lo que hemos venido a aprender a esta vida en cuanto a los temas nuevos que hemos venido a aprender, los temas que nuestra alma se ha propuesto experimentar para continuar con su evolución, ¿sí? Porque nosotros a esta encarnación hemos llegado con un nivel evolutivo y entonces en esta encarnación queremos continuar ascendiendo nuestra evolución y para eso nos hemos programado una serie de aprendizajes y esos aprendizajes nuevos empiezan a manifestarse a partir de nuestra fecha de transformación. ¿Pero qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a la fecha de transformación, básicamente pueden ocurrir dos grandes cosas. Luego hay términos medios, ¿eh? No todo es blanco y negro. Pero por ponerlo un poco ahora en extremos y para que ahora cuando demos esa pauta, las personas puedan calcular su edad de transformación y puedan ver cómo fue ese momento de su vida, ¿sí? Si fue un momento iluminado, maravilloso, estupendo, o con cosas muy positivas, o entraron en una crisis profunda, ¿sí? El tema está en que si nosotros llegamos a nuestra edad de transformación y nuestra alma considera que que no hemos alcanzado los niveles vibracionales y evolutivos y nos hemos quedado un poco a medias con nuestras tareas de aprendizaje, ahí lo que se produce es una aceleración en nuestras tareas, una aceleración de nuestro karma, para que nuestra alma llegue a esa edad de transformación con el nivel con el nivel evolutivo y con el nivel de desarrollo que el alma tenía previsto alcanzar en esa edad. Pues claro, si estamos llegando a esa edad de transformación y nuestra alma considera que estamos a por uvas, pues entonces ahí en nuestra vida tenemos situaciones críticas, o sea, es como una aceleración de karma. Nosotros decimos que se produce situaciones de tensión, hay muchísima tensión. Tensión significa muchas tareas de aprendizaje muy seguidas y muy intensas, lo cual evidentemente pues nos lleva a movilizarnos de nuestra zona de confort y nos obliga pues a realmente a tener que hacer esos aprendizajes. En cambio, si el momento de la transformación ha sido un momento especialmente positivo, como que la persona se casó, como la persona tuvo un hijo, como fue un momento súper bonito de su vida y súper positivo, o que dejó un trabajo y empezó otro, y ese trabajo era el que realmente a esa persona estaba coincidente con con su verdad o fue algo muy positivo para esa persona, entonces diremos que el alma considera que ha llegado a ese momento y con las tareas cumplidas, ¿vale? Entonces, todo el mundo ahora mismo puede calcular su edad de transformación, eso es un cálculo muy sencillo, ¿vale? Y entonces simplemente tienen que coger su fecha de nacimiento. ¿Completa? Sí, toda
su fecha de nacimiento. Cuidado, la que está inscrita en su registro civil, porque a veces nos han inscrito con errores, o sea, no nos han puesto la edad en la que habíamos nacido. Nosotros tomamos la edad que está inscrita en el registro civil, la que sea, la inscrita aunque tenga error. ¿Sí? Bien. Bien, pues cogemos esa fecha y sumamos todas sus cifras una por una, tal cual vienen. Pues si una persona ha nacido el 14 del 12 de 1980, pues se suma el 1, el 4, el 1, el 2, el 1, el 9, el 8 y el 0. ¿Sí? Entonces eso le va a dar un número. Pues ese número es su edad de transformación. ¿Vale? Entonces ahí, pues uno puede tener a los 34, otros lo pueden tener a los 40, otros los pueden tener a los 24. Pues es decir, no, la edad de transformación, cada ser, cada persona se la ha programado en una determinada fecha, en un determinado año, y eso es independiente para cada persona. Entonces, pues ahí tiene que analizar si, por ejemplo, si fueron a los 24 años, yo miro cuál es mi edad, o sea, mi año de nacimiento, sumo 24 y entonces trato de reflexionar qué me pasó en ese año. Imagínate, el año 2012, coincide. ¿Qué me pasó en el 2012? ¿Cómo lo viví? O en el año que me corresponde a mi edad de transformación, o cuando yo tenía, imagínate, 43 años o 23 años, los años que son, y entonces tengo que reflexionar cómo fue mi vida en ese momento. Y ahí podrá tener ya una información acerca de su proceso evolutivo. Pues es uno de los temas que aprendemos a calcular entre los múltiples que se desarrollan en el curso. Vale. Eso es un regalo, que lo sepáis. Vale, hay una cosa que te voy a confesar, además, que nunca te lo he dicho en todos estos años. Uy, uy. Hay algo que tú denominas estructura energética, Sí. y a mí ese nombre se me queda pequeño. Sí. Porque esa herramienta tiene tanta fuerza y tanto poder y se puede ver desde tantos sitios que te confieso que lo de estructura energética a mí personalmente se me queda chiquitito. Pero te pregunto, ¿qué es la estructura energética, Fran? Mira, la estructura energética, dicho de una manera muy sencilla y algo que para mí ha sido brutal a todos los niveles, para mí es la herramienta del mundo esotérico más brutal que existe para hacer un profundo conocimiento de uno mismo, para entender la estructura de todos nuestros aprendizajes para esta encarnación, lo que nos hemos propuesto aprender y además también entender también cómo se consolida y cómo se estructura sobre lo que está estructurada y consolidada todas nuestras neurosis, todas nuestras debilidades emocionales, todas nuestras debilidades físicas, todas nuestras predisposiciones a las posibles enfermedades que podamos desarrollar y todo lo que tiene que ver con en qué se basa, en qué se estructura nuestra sombra. ¿Sí? Y también entender que es una herramienta que nos explica todos los antídotos que nuestra alma se ha puesto para poder cumplir de manera exitosa su plan de alma para esta encarnación. Pues tú imagínate lo que es la estructura energética, es brutal. Es brutal. ¿Por qué se llama estructura energética? Porque es como un diagrama estructural que es una equivalencia con nuestro cuerpo físico, pero también con nuestros cuerpos sutiles y es una equivalencia con nuestros chakras y por tanto con todos los niveles, tanto físico, astral, mental, emocional, y álmico y espiritual, y por tanto abarca todos los niveles de conciencia y todos los aspectos o tareas en los diferentes en los diferentes áreas de conciencia, en las diferentes áreas de evolución para nuestra encarnación, para esta encarnación, para nuestro plan de alma, para esta encarnación. Con lo cual, imagínate qué pedazo de herramienta. De hecho, en el curso necesitamos 2 módulos completos y a veces un poquito más para explicarla porque es, bueno, y además se calcula con la fecha de nacimiento. Esto no lo vamos a explicar hoy aquí porque conlleva 2 módulos completos en donde explicamos absolutamente todos los conceptos
los escudos protectores, las tareas, los capitales kármicos, o sea, las maestrías que ya traemos de vidas pasadas, pues tú imagínate, ¿no? Es una maravilla. Entonces, y lo que queda por desarrollar, porque estamos todavía desarrollando más la herramienta, pero claro, esta es dijésemos, es la estrella invitada, el punto álgido de la formación, el aprender esta herramienta. De hecho, estoy pensando en hacer un taller más bien simple, pero para que la gente que quiera pueda asistir a este taller y aprender de una manera básica. No, porque en el taller no podemos profundizar, pero de una manera básica la gente se pueda calcular su estructura energética y pueda empezar a entender cosas de sí mismo, que es brutal, ¿no? Es decir, yo soy una persona que, aunque he hecho un proceso evolutivo muy fuerte y tengo, digamos, un camino espiritual muy intenso, soy una persona también muy con los pies en el suelo y me gusta ser muy objetivo, racional con las cosas. ¿Sí? A mí este camino, esta herramienta, me cambió la vida totalmente. O sea, yo soy una persona muy práctica, en el sentido de que no me gusta trabajar con cosas que piense que no son objetivas o que de alguna manera no cuadran o que de alguna manera pues, no son impecables o no son precisas. Y soy muy crítico en ese sentido, y a mí esta herramienta, llevo trabajando con ella 20 años, es precisa, no, lo siguiente. O sea, Lo es siguiente. O brutal. sea, yo doy fe porque además a mí es de las que más me tiene enamorada. Luego he escuchado a las otras, yo también, pero es que lo que es la estructura energética es una bomba de relojería. Es una pasada. Es un... Realmente la gente, cuando lo conoce y empieza a practicarla, puedes coger la fecha de nacimiento y en una servilleta, en un papel, si no tienes la aplicación, la calculas a mano, no es muy difícil de calcular, y con eso ya puedes entender el mapa vital de cualquier persona, entender todos los bloqueos, todos los potenciales, todas las capacidades, porque además esa herramienta también incluye toda la parte de numerología. Está también puesta toda la numerología del sendero y del plan de alma, no del sendero, del plan de alma de la persona que se está analizando, con lo cual nos da... Podríamos estar analizando una estructura energética, podríamos estar 10 horas. ¿Sí? Sí. Si sacamos la numerología y sacamos los escudos protectores, las tareas, los enfoques, los enlaces y todo lo que hay ahí, pues imagínate, toda la información que hay es brutal. Vale, enlazo porque justo mi siguiente pregunta era hablar de los escudos protectores. En realidad, para quitar el nombre y que la gente lo entienda, son realmente los síntomas y las enfermedades que nos pueden ocasionar ciertas Yo, consecuencias. para que la gente lo entienda, yo lo explico en el curso así, pues los escudos protectores son aquellas protecciones que nuestra alma se ha diseñado para protegernos de nuestra gilipollez humana. ¿Sí? Lo explico así en plan de broma, para que de alguna manera la gente lo pueda entender. Diríamos que es un concepto muy sencillo. Luego, evidentemente, todo lo sencillo tiene o abarca una complejidad que ya es cuestión de entonces profundizarlo en la formación, pero básicamente la idea es sencilla. Yo me he propuesto completar unos aprendizajes, yo me he propuesto alcanzar unos logros, unos antídotos, pero también me he diseñado unas alternativas por las cuales, si yo me niego o yo tengo una negligencia activa a la hora de aceptar mis tareas de aprendizaje, mi alma empieza como a darme síntomas Avisos. o avisos para que yo de alguna manera pueda empezar a movilizarme. ¿Sí? Primero, evidentemente, los avisos, debido a esas protecciones, esos escudos protectores, son suaves y entonces puedo empezar a tener síntomas, pues síntomas suaves, pero que de alguna manera nos llevan a una crisis, a un conflicto, porque evidentemente pueden ser cosas del tipo como que en un momento dado pues no tengo alegría de vivir, o tengo baja autoestima, o soy una persona con complejos, o soy una persona muy mental, muy controladora, es decir, una persona que de alguna manera estoy muy atrapado o atascado en mi racionalidad, etc. Es decir, hay toda una serie de síntomas que luego se puede ver, ¿vale? Y entonces diríamos que empiezo por tener esos síntomas emocionales, esos síntomas en un aspecto psicológico, podemos decirlo así, formato de neurosis, pero si yo
sigo insistiendo en negarme a evolucionar, en negarme a avanzar, mi propia alma ya me va dando avisos cada vez más intensos. Y según yo voy cumpliendo años, pues puede llegar un momento entonces que se manifieste una enfermedad. Es decir, por tanto, nosotros tenemos una serie de predisposiciones o debilidades por las cuales, al final, fíjate qué importante el escudo protector, podemos entender que todas nuestras enfermedades tienen una causa espiritual. ¿Sí? Y por tanto, detrás de una enfermedad hay un aprendizaje. Si yo comprendo qué es lo que mi alma me quiere decir, qué tarea quiere mi alma que yo aprenda, o sea, cuál es el antídoto para desbloquear mi neurosis, entonces mi alma no tiene la necesidad de crearse una enfermedad. Pero qué bueno tener una herramienta que nos explique qué debilidades son las que vamos a experimentar si nosotros estamos en un modo negligente en relación a nuestras tareas de aprendizaje. ¿Sí? Eso es un poco, para explicarte muy sencillamente Sí, sí, sí. lo que es el escudo protector. Entonces en el curso analizamos pues evidentemente todas esas debilidades, todas esas enfermedades y cómo todo eso al final puede llegar a afectarnos. Y también Y además es súper gráfico, porque yo que me sé mi tabla, mi estructura muy bien, a mí sí me viene el dolor de cabeza, paro, busco, localizo y el dolor hace ¡fup! Y se va. Bueno, el dolor es así, es decir, el dolor de cabeza sería escudo protector en el portal 3 y evidentemente es algo que nosotros nos hemos diseñado, puede ser por tiro, puede ser de una manera natural, pero fíjate que si entendemos la causa y desbloqueamos emocionalmente la causa que está generando ese dolor de cabeza, lo que tú dices es clown, de repente es como que en 5 minutos desaparece ese dolor de Sí, cabeza totalmente. porque ese dolor de cabeza tiene por objetivo que tú hagas una reflexión, ¿sí? Uh-huh. Que tú hagas un trabajo transpersonal. ¿Sí? Te preguntes, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué estoy mal? ¿Qué me ocurre? Esas empiezan a ser las primeras preguntas de calidad, ¿no? Si una persona tiene baja autoestima y todo ese proceso de desempoderamiento de baja autoestima determina toda su vida y hace que eso, de alguna manera, la persona esté a disgusto y en crisis en el mundo, porque al final pues yo me siento que no valgo lo suficiente y me siento desempoderado, al final uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Sí? ¿Ves esto? Es decir, a partir de ahí empieza tu evolución, porque vas a tratar de buscar respuestas. Y ese desear encontrar respuestas es lo que atrae que tú empieces a recibir el conocimiento de tu liberación. Pues eso es un poco lo que hacemos, ¿eh? El trabajo de poder liberar ese tipo de patrones. Bueno, ya me queda poquito, me quedan 3 preguntas. ¿Los números tienen mensajes? ¿Tienen significado? Vamos a ver, Hay mira. mucha gente que me dice, es que los números me persiguen, es que me persiguen. ¿Qué pasa? Los números nos dan mensajes. Los números nos dan mensajes, pero hay mucha gente que es verdad que se ata al tema de los números o que entra en un bucle obsesivo con el tema de los números. Por ejemplo, hay gente que dice, es que veo todo el rato el 11, el 11, el 11, o el 22, o el 21, o lo que sea. ¿Sí? Es decir, vamos a decir, si te ocurre hoy, de repente, que en un momento dado tienes una conexión con un número, eso sí puede ser un mensaje, ¿sí? Pero luego ya esa obsesión repetitiva, que de repente veo el mismo número en todos los sitios, claro, tú tienes que pensar que un número tiene una frecuencia. Entonces, nosotros percibimos intuitivamente las frecuencias. Entonces, si yo estoy obsesionado en que el 22 me persigue y hay una matrícula con un 22 a mi izquierda, como ese número tiene una frecuencia, yo intuitivamente miro hacia la izquierda y veo el 22. Que si no tuviera la obsesión, no estaría predispuesto a ver ese 22. Pero como estoy predispuesto a ver ese 22 porque yo creo que el 22 me quiere dar un mensaje, entonces veo el Vale. 22 por todos lados. Cualquiera de los que nos está escuchando sabe de lo que estoy hablando, yo creo que a todos nos ha pasado, o cuando se nos pega una canción, una cancioncilla, que no podemos despegarnos de ella, o si hoy uno se propone ver el número 21 y dice, pues es el 21 y hoy el 21 es importante para mí, va a salir a la calle y va a empezar a ver 21 por todos los lados, ¿vale? Bien, Vale. pero ¿cómo lo trabajamos en el curso? Fíjate que nosotros trabajamos una numerología que es la numerología pitagórica y esta numerología es una numerología evolutiva, ¿sí? Cada número está compuesto a su vez por unidades de números. Nosotros trabajamos solo con números de 2 cifras porque todos los números están contenidos en esa dualidad.
y cada número contiene una dinámica evolutiva y, por tanto, un proceso de aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un número muy bonito, que es el 19, que lo llamamos el número esenio. Es un número que nos habla de que el alma, para poder cumplir su tarea, debe de entender que trae una misión espiritual. Es un número sagrado, es un número que encierra el concepto de servicio a la humanidad y su lema es ayudar, enseñar, sanar. Y por tanto, si yo tengo un 19 en un lugar importante, tengo que entender que detrás de ese tema donde está ese número, lo que mi alma me quiere decir es que traigo una misión espiritual, ¿sí? De que tengo un proceso de compromiso de ayudar, enseñar, sanar, y de que para poder resolver mi tarea, ¿sí? Para poder resolver mi neurosis, mi crisis, yo tengo que comprender que mi alma se ha propuesto transitar un camino de servicio a los demás. Y si no lo vivo, entonces cuando tengo la neurosis es cuando tengo problemas, cuando tengo conflictos, cuando tengo situaciones kármicas complicadas, cuando tengo encuentros kármicos con personas en la misma frecuencia en la que yo estoy complicado, en la que entonces tengo una vida con conflictos, con luchas, con tensiones, porque no estoy cumpliendo mi propósito, ¿sí? Porque mi alma viene a cumplir un propósito, viene a cumplir un aprendizaje. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un plan. Si nos ponemos de espaldas al plan, entonces tenemos una alternativa en la que vamos a aprender, pero vamos a decir un poco por dolor, vamos a aprender por sufrimiento, por tensión, como decimos en la escuela, y precisamente de lo que se trata es de que podamos tener una herramienta que nos permita entender qué es lo que está generando tensión, qué tarea no estoy cumpliendo, por qué yo me he generado esa encrucijada kármica, ¿sí? Porque estar, por ejemplo, en un proceso de baja autoestima es karma, ¿sí? Si yo llevo toda la vida viviendo desde la baja autoestima y desde el desempoderamiento personal, eso es karma. Y tengo que entender que ese karma tiene un origen, viene de algún sitio. ¿Por qué se ha generado esa situación? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo con una situación en la que he tenido en mi infancia, por ejemplo, una herida emocional, un desarraigo familiar o un abandono, o he tenido pues eso, no me han hecho sentir único y especial, o simplemente ha ocurrido cierta situación que me ha llevado a la baja autoestima? ¿Por qué me he programado eso? ¿Por qué me he diseñado esto? ¿Qué es lo que quiere aprender mi alma con todo esto? ¿Sí? Todo esto es lo que se responde en profundidad con todas las herramientas que trabajamos. Vale. Bueno, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. ¿Cuentas karmáticas abiertas? Bueno, Eso da cuentas miedo, ¿eh? abiertas. Sí, sí, son las cuentas abiertas. Diríamos que hay un aspecto del curso, ya al final del curso, porque nosotros vamos avanzando de una manera gradual, cada vez vamos profundizando más y vamos llegando a las causas profundas, porque al final es un curso que se mueve en el entorno de la liberación emocional, de la iluminación espiritual, pero para poder iluminarnos espiritualmente y evolucionar y desarrollar habilidades, tenemos que sanar nuestras sombras, tenemos que aprender a entender que traemos una encrucijada kármica, que nuestra vida ha estado condicionada desde el origen, desde que nacimos, por esas encrucijadas kármicas. Si no tenemos unas herramientas para poder deshacer esos nudos, por mucho que hagamos, seguiremos atados a esos temas kármicos. Por tanto, hay una parte del curso en el que hablamos de las razones kármicas y hablamos de las cuentas abiertas, ¿sí? Diríamos que esos son los temas, como son las razones kármicas, son los temas en los que a mi alma más le ha dolido de los enfoques erróneos que yo arrastro de vidas pasadas, son los temas que han tenido más repercusión o han comprometido más mi evolución. ¿Sí? Son los temas que han atascado más mi evolución y por tanto son las cosas que más le han dolido al alma, son los temas que de alguna manera han quedado como cuentas abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una comprensión profunda de esas cuentas abiertas, también podremos comprender en qué aspectos, porque son temas que al no haber sido resueltos en nuestra vida pasada, nos los hemos traído a esta encarnación. Ahí podremos entender los temas en los que se sustenta y se apoya con más intensidad nuestro ego, nuestra sombra, nuestros miedos, nuestros sentimientos de culpa, los temas que de alguna manera están condicionando
nuestra felicidad, ¿sí? Y nos está condicionando nuestra capacidad de sentirnos realizados en el mundo, porque son, como decimos, cuentas abiertas, ¿no? ¿Cómo podemos resolverlas? O sea, ¿cómo podemos neutralizarlas? ¿Cómo podemos integrarlas? Todo esto es lo que trabajamos, ¿no? Al final, tú piensas que nosotros hablamos de un principio, de un concepto, por el cual decimos que nadie que no tenga integrada su sombra puede sostener su luz. Entonces también podemos entender que como este plano de la existencia somos duales, venimos a experimentar lo que es imperfecto y tenemos luz y tenemos sombra, también debemos entender que la sombra es algo que forma parte de nuestra experiencia. La sombra no es nada ni bueno ni malo, forma parte de nuestro proceso evolutivo, forma parte de nuestro proceso de aprendizaje y precisamente el aprender a integrar la sombra es lo que hará que nosotros podamos sostener la luz de nuestra mejor versión, ¿sí? Porque si no, nuestra sombra, que es el producto de todos aquellos procesos carenciales o todas las situaciones o todos aquellos enfoques o diseños estratégicos hechos o diseñados desde nuestro instinto de supervivencia, todas esas cosas que hemos hecho desde la supervivencia y que han determinado un personaje instintivo y un personaje carente que actúa desde el miedo, ese personaje hay que saber neutralizarlo. Porque si no, por mucha espiritualidad que creamos que tenemos, si ese personaje sigue funcionando a sus anchas, entonces seguiremos atrapados en un proceso duro de aprendizaje, en una situación de tensión kármica, ¿no? Por eso decimos que para poder sostener nuestra luz hace falta poder integrar la sombra. Pues fíjate que a través del proyecto hacemos un método muy simple, muy sencillo, muy fácil y, ¿cómo te diría yo? Aprendemos a mirar la sombra, a reírnos de ella, a trabajar con ella, a tomarnos un cafecito con pastitas Amarla. y a poder hablar con ella de una manera muy abierta y muy cómoda para que podamos entender que la sombra es el maestro, ¿sí? Porque la capacidad de amor que nosotros podamos desarrollar, fíjate, la capacidad de sabiduría que nosotros podamos desarrollar y la capacidad de maestría que nosotros podamos desarrollar para amar e integrar nuestra sombra y por tanto neutralizarla, es gracias a la sombra. Gracias a ¿Sí? ella. Si no tuviéramos sombra, no podríamos desarrollar al maestro. Es una paradoja maravillosa y preciosa. ¿Ves? Esto es un estado de iluminación, es un proceso de iluminación al que llegamos a través de la cábala, en el cual tenemos una comprensión, una epifanía. ¿Sí? Nuestra sombra no es mala, nuestra sombra es el motor que nos lleva hacia la luz. Por tanto, si no nos relacionamos con ella y no la entendemos, seguirá actuando, pues eso, y a sus anchas, seguirá actuando inconscientemente y limitando nuestra experiencia. Por lo tanto, nosotros desmistificamos la sombra, le quitamos todo el rollito chungo y en clase todo el mundo está, pues no, o sea, si es que mi problema es que soy un envidioso que te cagas, o soy un manipulador tremendo, o yo mismo soy un mentiroso compulsivo, o la gente habla de sus sombras, pues como pues el que habla de su, yo qué sé, de cualquier cosa, de sus virtudes, ¿sí? Entonces es maravilloso el observar cómo se establece una relación mucho más saludable, ¿no? Con nuestras debilidades, con nuestros miedos, con nuestros complejos. Establecemos un nivel de trabajo en el cual pues, la sombra no tiene más remedio que santificarse, ¿no? Sanarse. Y eso es el viaje. Y así es como sostenemos nuestra luz y nuestra maestría. Qué guay. Última pregunta, que sé que estás muy ocupado y no te quiero, como te quiero más días, tampoco quiero... He visto que se pueden hacer comparativas de cábalas de pareja. Sí. ¡Wow! De hecho, toda la parte de la comparativa de dos cábalas, nosotros la centramos solo a nivel de pareja, ¿sí? Porque toda la cábala que nosotros trabajamos gira en torno a procesos de aprendizaje. Es decir, es una cábala que lo que quiere es explicar cuáles son tus tareas de aprendizaje, tus procesos evolutivos, tus procesos de evolución. O sea, es una cábala que lo que quiere es que tú puedas entender qué es lo que vienes a aprender, qué es lo que vienes a trabajar, cómo puedes evolucionar, cómo puedes crecer y qué pasa, que todos los tipos de relaciones que tenemos en nuestra vida, todas, ya no solo las de pareja, nos las hemos diseñado para crecer y evolucionar, ¿sí?
están ahí para eso. Si no tuviéramos relaciones, no evolucionaríamos, porque estaríamos en este mundo pues, con una piedra y la piedra no habla, o sea, no hay, digásemos, no hay proceso, Feedback. no hay feedback, ¿sí? Entonces necesitamos, no hay dinámica, que no me salía la palabra, ¿sí? Entonces necesitamos relaciones, pero ¿dónde se producen las relaciones que más nos ayudan a avanzar? ¿Cuáles son las relaciones que más nos ayudan a avanzar? Las relaciones de pareja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente nosotros kármicamente nos encontramos con relaciones con las cuales necesitamos como que nos enganchamos y que no podemos soltarnos, ¿sí? Que son, incluso, aunque sean relaciones tóxicas, ahí estamos, enganchados, ¿sí? O tenemos un enamoramiento, tenemos un enganche, tenemos una conexión, tenemos un reencuentro y de alguna manera sentimos que tenemos que estar con esa persona y que tenemos que vivir con esa persona. Pues hay que entender que cuando nos pasa eso y tenemos esa sensación es porque ahí hay un encuentro kármico y porque ahí hay una situación de aprendizaje. ¿Te gustaría comprender qué es lo que tienes que aprender con tu pareja? ¿Te gustaría poder entender cuáles son las tareas de aprendizaje de tu pareja? Y, muy importante, que tu pareja entienda cuáles son las tuyas, es decir, dónde te bloqueas, dónde tú ya eres incapaz de poder dar la mejor versión de ti, porque ahí es donde estás tú bloqueado y por tanto tienes una incapacidad, un bloqueo. Claro, qué importante dentro de una pareja que yo pueda comprender cuál es el bloqueo de la otra persona, ¿no? O sea, dónde de alguna manera necesita ayuda por mi parte, porque si, por ejemplo, mi pareja tiene un bloqueo en el portal 4, que corresponde con chakra 5, garganta, y le cuesta expresar, y yo soy una persona que todo lo contrario, que no me cuesta nada expresarme y comunicarme y hablar, y entonces yo le exijo en un momento dado de una crisis que hable y que diga lo que le pasa, pero ella es incapaz de hacerlo porque tiene un bloqueo a ese nivel, entonces yo ahí tengo que, o sea, si no tengo conciencia, entonces voy a pensar pues que mi pareja no me habla, ¿no? Y que no se comunica conmigo y que en realidad no confía en mí y que de alguna manera es pues eso, y que tengo ahí un atasco, ¿eh? Pero si yo comprendo que ese es su bloqueo, entonces estableceré otro tipo de dinámica, ¿no? Por ejemplo, una dinámica en la que le dejaré que pueda reflexionar, que pueda alcanzar a través de esa reflexión su punto de comprensión del proceso y que cuando ya esté preparada, entonces podamos hablar, ¿sí? O fomentar una comunicación menos agresiva, menos intrusiva, menos invasiva, el establecer otro tipo de dinámicas en donde esa persona se pueda sentir más cómoda, ¿no? Porque si una persona tiene una incapacidad y tiene un bloqueo, por más que presionemos, no vamos a sacar más, no vamos a obtener mejores resultados. Igual que te doy este ejemplo, te podría dar 200 más, ¿sí? Sí, sí, claro. Pero es el tipo de comparativa que nosotros trabajamos, ¿no? Es más una comparativa que tiene por objetivo un trabajo terapéutico dentro de la pareja. Y para que podamos entender que una pareja siempre va a generar situaciones de conflicto, de luchas de poder, de peleas, de comprensiones, porque está ahí para que nosotros aprendamos a evolucionar, ¿no? Y también algo muy bonito que calculamos con la cábala es el sendero de vibración conjunto. ¿Qué sendero, o sea, qué tarea iniciática hemos venido a aprender juntos, ¿no? Y, por ejemplo, también en numerología, qué número tenemos en conjunto, o sea, qué número kármico de las relaciones tenemos en conjunto y cómo analizar todo esto y cómo sacarle todo el partido y todo el juguito, ¿eh? Vale, qué guay. Bueno, había mucho más donde poder sacar, pero creo que ha sido un gran resumen de todo. Claro que sí. Yo, por mi parte, estoy feliz. Quiero verte pronto. Voy a preparar otro tema. Genial. Ya sabes que estoy aquí a tu disposición a lo que haga falta. Hecho, a la disposición de ellos, que al final lo hacemos tanto tú como yo, sobre todo por ellos. Genial. Un placer, Fran, mil gracias. Gracias a vosotros por estar, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, consultas, cosas que queréis preguntar a Fran, hacérmelas llegar, que yo voy a estar todos los días entrevistándolo. Cualquier duda que tengáis acerca de lo que hemos visto aquí, escribís un correo a info@centroatlantis.es a la atención de Cobre y ¿Vale? os responderemos lo antes posible, ¿eh? Hecho. Un Muchísimas besazo, mil gracias. gracias. Chao, guapo. Chao.